quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Lo personal es político, pero a veces, cuando algo te afecta mucho en lo personal, hay que intentar que no solo sean las emociones las que dirijan tu reflexión. He visto estos años a Irene Montero aguantar en público, con dignidad y conteniendo la rabia, ataques e insultos indecentes. Y la he visto en privado sufrir, llorar y preguntarse si todo esto tenía sentido cuando tienes 3 hijos pequeños que poco a poco te van preguntando por qué nos conoce todo el mundo. La rabia frente a la injusticia o el miedo a que tus hijos sufran por ser tus hijos son sentimientos humanos, pero no deben ser la base de un razonamiento político. El veto a Irene Montero no es un error porque sea una injusticia. El veto a Irene es un error porque acepta que la mafia manda. Castigar a los valientes que abren caminos a costa de poner el cuerpo no es ni pragmatismo ni sofisticación política. Es aceptar el lugar y el rol que te reserva y te adjudica el adversario. Yolanda ha sido una gran ministra de Trabajo. Es un referente electoral para gente progresista que no votaría nunca a Podemos y estas son además sus elecciones. Y creo que Podemos, con Yone e Irene juntas y al frente, acierta al no comprometer la unidad electoral por muy humillada que se sienta la militancia. Pero Yolanda todavía tiene tiempo de rectificar su decisión, no porque sea una decisión injusta, sino porque es un error político que podría poner aún más difícil evitar que en este país se consolide el proceso de involución democrática. Rectificar no es debilidad. Por el contrario, saber rectificar demostraría humildad, responsabilidad y capacidad de escucha. Hoy en La Base tratamos de explicar por qué se veta a Irene Montero. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del veto a Irene Montero. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues yo voy a hablar de los avances feministas que están en riesgo el próximo 23 de julio con la actual correlación de fuerzas. Manu Levín, ¿qué tienes preparado? Bueno, vamos a ver cómo se preparó el terreno discursivamente en los medios de comunicación en los últimos días para desembocar en este veto y quiénes están hoy de celebración, en qué platós y en qué medios. Ina Afinogénova, ¿qué nos tienes? Vamos a hablar de antifeminismo, de sus varias ramas y de las estrategias que usa la extrema derecha para atacar el feminismo. Hoy nos acompañará además Paula Aragón, le haremos algunas preguntas interesantes. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. No estamos para esto. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado así que si llega al gobierno eliminará el Ministerio de Igualdad. Vamos a escucharle hace unos días en Onda Cero con Carlos Alsina. Es que hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el gobierno de Aznar, eran subdirecciones generales. Y comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Consumo era una subdirección general en el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio. 1.205 mujeres asesinadas en los últimos 20 años, 260 de las cuales habían presentado una denuncia previa contra sus agresores. Es decir, que más del 20% de ellas no encontraron en las instituciones la protección necesaria para salvar su vida. Sin embargo, Feijóo considera que no es necesario mejorar la estrategia de lucha contra la violencia machista para evitar situaciones de desamparo como estas. No estamos para esto. En los últimos 10 años, además, 49 menores han sido asesinados a manos de sus padres, muchos de ellos en el régimen de visitas o en el ejercicio de la custodia compartida. Ya verás lo que les voy a hacer a las niñas, te voy a quitar lo que más tienes, es la conocida como violencia vicaria. Además, 399 niños y niñas han quedado huérfanos desde 2013 como consecuencia de la violencia machista. Pero claro, España no está para estas cosas.
La violencia sexual también ha dejado cifras terribles. Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado 2.870 mujeres denunciaron haber sufrido una agresión sexual con penetración. Es decir, cada 3 horas una mujer es violada en nuestro país. Sin embargo, según la macroencuesta de violencia contra la mujer, solo el 8% de las mujeres que han sufrido una agresión sexual fuera del ámbito de la pareja acaba denunciándola. Y en esta decisión tiene mucho peso la falta de confianza en las instituciones. Pero Feijóo no cree que sea necesaria la existencia de un Ministerio de Igualdad que se encargue de resolver los evidentes fallos en la lucha contra la violencia machista. Bueno, todos estos números revelan que la violencia machista es un problema estructural que va a continuar si no se convierte en un eje estratégico de la acción de gobierno. Pero Feijóo no solo habló de cerrar ministerios, ¿verdad? Pues no, también prometió que si llega a la Moncloa derogará la ley trans. Ha argumentado que se trata de una ley de minorías que atenta contra los derechos de las mayorías. En Onda Cero le preguntaron por qué derechos vulnera en concreto y Feijóo respondió lo siguiente. Atenta, le parece a usted poco, contra el más elemental sentido, y es que es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir, desde el punto de vista legal. Simplemente hay que ir al registro civil y plantearlo. Decir, no, yo a partir de mañana soy una señora, o a partir de mañana soy un señor. En fin, atenta contra el sentido común. Ya sabéis, el famoso derecho al sentido común, internacionalmente reconocido por la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, ahora en serio, esto de sacralizar el concepto de sentido común es importante porque todos y cada uno de los derechos conquistados a lo largo de la historia se han alcanzado precisamente por cuestionar el sentido común que, bueno, como trato humildemente de explicar aquí cada día en la base, nuestra época se construye principalmente a través de los medios de comunicación. Es decir, eso que llamamos sentido común es el pensamiento dominante, ¿no? Que sirve en última instancia pues, para que quienes están en la élite mantengan su poder. El papel de la superestructura a la hora de construir hegemonía, que diría Gramsci. A mí lo que me llama la atención es eso de que la ley trans atenta contra los colectivos feministas. ¿Qué colectivos feministas? ¿Las TERFs o las de la sección femenina? Bueno, y sigue diciendo Feijóo, es mucho más fácil cambiarse de sexo que aprobar la selectividad o sacarse el carnet de conducir. Es simplemente ir al registro civil y plantearlo. Yo a partir de mañana soy un señor o una señora. Bueno, además de la enorme transfobia, hipocresía y poca vergüenza que contienen los argumentos, por llamarlos de alguna manera, de Feijóo, estamos viendo, por el contrario, a menores trans suicidarse porque no se ve reconocida su identidad, pero nadie se quita la vida por no tener un carnet de conducir. Es que además, todo esto que está diciendo Feijóo es una falacia. El trámite administrativo de cambio de sexo no tiene nada que ver con la obtención del carnet de conducir. No es algo tan sencillo como acudir al registro civil y decir, como dice Feijóo, soy un señor o soy una señora. Para empezar hay que realizar la petición. Una vez aceptada hay que personarse en el registro donde se entrega la solicitud a un funcionario que te informa de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida. Luego hay que volver a firmar la petición y en un plazo de unos 3 meses se agenda una nueva cita para ratificar la solicitud y reafirmarse en la persistencia de la decisión. Es entonces cuando el encargado del registro civil, previa comprobación del expediente, dictará la resolución definitiva en el plazo de 1 mes. Es decir, que lo que se logra con la ley trans es despatologizar el procedimiento, pero el trámite administrativo sigue siendo bastante más tedioso que la obtención del permiso de conducir. Bueno, ¿y qué derecho se llevaría por delante la derogación de la ley trans que propone Feijóo? Bueno, en primer lugar, supondría, como estabas comentando, Pablo, acabar con la posibilidad de que alguien se pueda cambiar de nombre y de género en su documento de identidad sin necesidad de un diagnóstico médico, como recomienda además la Organización Mundial de la Salud. También se acabará con la prohibición de las terapias de conversión para curar la homosexualidad, terapias como las que se han celebrado hace solo 4 años por el Obispado de Alcalá de Henares, en las que se vinculaba la homosexualidad con la pederastia y que, según Naciones Unidas, causan profundos traumas psicológicos y físicos y las considera comparables a otros actos de tortura. Por último, la derogación de la ley implicaría también una desprotección aún mayor del colectivo LGTBI ante las agresiones por delitos de odio. El colectivo LGTBI es muy vulnerable a agresiones. Hace solo unos días en el metro de Barcelona un hombre agredió brutalmente a una mujer trans. «Compórtate, idiota, te voy a matar», le gritaba mientras le golpeaba con fuerza. La víctima llevaba una camiseta de apoyo al colectivo LGTBI y, según la jueza, este habría sido el motivo que se desencadenó la agresión.
Tal y como ha denunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, las amenazas de Feijóo de cerrar el Ministerio de Igualdad y de derogar la ley trans no son solo una reacción al gobierno de coalición, sino que suponen también un intento de disciplinar al movimiento feminista y al movimiento LGTBI. Bueno, ¿qué otros derechos alcanzados por el movimiento feminista y consolidados por el Ministerio de Igualdad podrían estar en riesgo ahora mismo, Sara? Bueno, pues a pesar de la opinión de Feijóo sobre la inoperancia del Ministerio, lo cierto es que Igualdad ha cumplido más del 80% de sus compromisos de legislatura. Entre los compromisos más destacados se encuentran la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley Solo sí es sí, la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas, la Ley del Aborto y de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Plan de Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Trata, la prohibición del síndrome de alienación parental y del régimen de visita para maltratadores o el desbloqueo de la tasa rosa. Pero si gobierna Feijóo, España no está para esto, ¿verdad? En fin, gracias, compañera. A ti. Y orgullo es lo que sentimos las personas trans y nuestras familias por la ministra de Igualdad, que se ha enfrentado a la reacción con la valentía de asumir el coste del odio y la determinación de no abandonar, sabiendo que no solo era lo correcto, sino lo más decente. Irene, la deuda ahora es contigo. Emocionante escuchar decir eso a una diputada de otro partido distinto. ¿Qué tenemos, Manu? Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, la campaña de destrucción política y personal contra la ministra de Igualdad, que ha terminado con su exclusión de la candidatura de la izquierda en estas elecciones por parte de su líder, ha sido siempre, ante todo, una campaña mediática. Esto es algo que ya sabemos de sobra y que hemos tratado además muchas veces aquí en La Base, y podríamos recordar hoy pues una infinidad de infamias mediáticas que durante años han ido pavimentando el camino hacia este veto. Podríamos hablar, por ejemplo, de los ríos de tinta que ya se escribieron en 2016 para decir que Irene Montero no daba la talla para ser portavoz parlamentaria de Podemos, no como el señor que estaba antes, claro. Sí, o de todas las veces que se ha atacado en los medios de comunicación a Montero por haber trabajado de cajera, como si eso fuese algo malo, no sé. O de todas las veces que se dijo que ella y su equipo en el Ministerio de Igualdad son unas chiquitas ignorantes que no saben hacer nada bien, que por cierto es básicamente lo mismo que dice la derecha mediática sobre todos los ministerios de igualdad del mundo. O de cuando organizaron un montaje judicial y mediático contra Gara Santana y contra Teresa Arévalo por sostener en brazos a nuestra hija, acusándolas de ser nuestras niñeras. Asco. O podríamos hablar del acoso fascista en la puerta del domicilio de Irene Montero y de Pablo Iglesias y sus hijos, justificado, promovido y celebrado desde los platós de los grandes medios de comunicación. O de cuando en las televisiones se presentó el viaje oficial de Igualdad a Nueva York como una fiesta de pijamas o unas vacaciones pagadas de una chupipandi. O de cuando las televisiones, el programa de Ana Rosa, por ejemplo, difundieron un vídeo manipulado con subtítulos falsos para que pareciera que Irene Montero le tosía en la cara a una compañera durante la manifestación del 8M de 2020, previa a la pandemia. Era una pieza más de la campaña para criminalizar al movimiento feminista y a Irene Montero, acusándolas de haber extendido el virus. Una campaña que también incluyó la publicación de un off the record de Irene Montero, lo que supone violar todas las normas básicas del periodismo y de la relación periodista-portavoz, también para intentar relacionar el 8M y a la ministra de Igualdad con la pandemia. Así es. O podríamos hablar, por supuesto, por acabar esta enumeración, de la campaña más reciente de la derecha judicial y mediática contra la ley Solo sí es sí, que ha acabado logrando tumbar la parte penal de la ley gracias a los votos del PSOE y el PP, y que está siendo un elemento clave que funciona como justificación de que la ministra de Igualdad haya sido vetada por la líder de Sumar en las listas al Congreso de los Diputados para la próxima legislatura. El famoso contador de reducciones de pena a agresores sexuales por parte de una minoría de jueces, ¿no?, que en los últimos meses ha estado durante horas y horas impreso en la pantalla de Al Rojo Vivo, por ejemplo. De hecho, un elemento bastante revelador de lo que ha pasado estos días es que el Tribunal Supremo emitió su particular voto en el proceso de configuración de la candidatura de Sumar el pasado miércoles, fallando en contra de su propia doctrina previa y avalando las reducciones de condena a agresores sexuales. Bueno, pues resulta que la tertulia de Ferreras casualmente recuperó su contador del sí es sí tras unas semanas sin haberlo mostrado, justo mientras se negociaban las listas entre Podemos y Sumar. Vamos, que primaria sí que ha habido, lo que pasa es que los únicos que parece que han votado han sido Marchena y Ferreras. Algo así, algo así. Centrémonos un momento en esto, si os parece, porque este veto a la ministra de Igualdad por parte de Díaz lo hemos conocido en los últimos días, pero ha habido operadores mediáticos que desde hace más tiempo ya venían anticipando y preparando el terreno discursivo para defender
ese veto. Uno de ellos es el tertuliano de La Sexta, Antonio Maestre. Os quiero leer algo que escribió Maestre en el diario.es el 31 de mayo, es decir, unos cuantos días antes de que la gente se enterara de que efectivamente existía un veto explícito a Irene Montero, un veto, dicho sea de paso, que fue negado públicamente por esos mismos operadores mediáticos que incluso acusaron de mentir y de ser unos mentirosos a quienes decían que se estaba produciendo ese veto. Bueno, pues ya hemos visto quién mentía y quién no. En fin, os leo esto porque es muy interesante. Fijaos, Maestre, 31 de mayo, eldiario.es. La integración de Irene Montero o cualquier cara visible relacionada con las políticas de igualdad del Ministerio en una lista va a ser una rémora insuperable para la izquierda. Si Yolanda Díaz le otorga a Pedro Sánchez el regalo de llevar en lista a cualquiera de las figuras de Podemos responsables de la ley, tendrá una campaña terrorífica que le impedirá construir su propia imagen. La campaña mediática contra la presencia de terroristas en Bildu va a ser una broma comparada con esta, porque no habrá espacio que no se ocupe con ese relato. O sea, un señor llamado Antonio diciendo que había que evitar la integración de cualquier cara visible del Ministerio de Igualdad en las listas de la izquierda da mucha vergüenza, la verdad. Bueno, es un poco lo que resumía la periodista Paola Aragón, que hoy nos acompañará en un tuit que puso hace unos días. Mis exnovios en plan Irene Montero se tiene que ir, mis amigas en plan Irene Montero se tiene que quedar, blanco en botella. Bueno, lo que se argumenta en estas líneas que nos ha leído Levin es que como las feministas han ido demasiado lejos y han enfadado mucho a los señores de derechas, y se ve que algunos señores autodenominados de izquierdas y con sueldo de La Sexta también están muy enfadados, entonces ahora hay que entregarle a la derecha las cabezas de estas chicas malas feministas, porque claro, si no van a seguir con su campaña contra el feminismo y eso hace mucho ruido y perjudica mucho a la izquierda. En fin, vomitivo es poco. Lo que pasa es que esto, además de ser un mensaje, creo yo, terrible hacia la lucha de las mujeres, es que es muy difícil que una izquierda que entrega al adversario las cabezas de las compañeras que se han enfrentado a lo peor de este país para conseguir derechos, pues pueda ser una izquierda que sirva para cumplir sus objetivos, creo yo. En cualquier caso, estas líneas hay algo que dejan claro. Primero, que ha habido una voluntad y un trabajo de preparación del terreno en los medios para este veto. Y segundo, que no estamos ya ante un veto a Irene Montero, sino al Ministerio de Igualdad en su conjunto, ¿no? Con todo lo que eso significa. Hay que evitar la integración de cualquier cara visible relacionada con las políticas de igualdad del Ministerio, decía ahí Maestre. En fin, se comenta solito. Pero una cosa más, que tengo curiosidad. ¿Qué es lo que está diciendo ahora la derecha mediática sobre este veto? Pues la derecha mediática está exultante con esta decisión, lo cual indica pues a quién puede beneficiar o a quién puede perjudicar, creo yo, ¿no? Los platós de Ana Rosa, de Susana Griso o de Ferreras pues han sido una fiesta, están siendo una auténtica fiesta cuando hablan de este tema del veto a Irene Montero. Yo os he traído hoy simplemente dos ejemplos. Uno, tuit de Cristian Campos, jefe de opinión de El Español, el periódico de Pedro J. Ramírez. Dice este adalid del progresismo y el feminismo sobre Sumar que hay que agradecerle, y lo digo sinceramente, por hacer en solo 24 horas lo que no han conseguido el presidente del gobierno, el PSOE, todos los partidos de la oposición y docenas de medios de centro-derecha. Acabar con la carrera política de Irene Montero. Que cada cual saque sus propias conclusiones. El segundo ejemplo es esta celebración de Eduardo Inda en el plató de Ana Rosa, en Mediaset, del finado Berlusconi. Pasa lo mismo, ¿eh? Claro, aquí la gran conclusión es que Podemos, gobiernen o no gobiernen, ha desaparecido. O sea, Podemos ya es una reliquia, afortunadamente, para las libertades, para la democracia y para el sentido común en democracia es una reliquia. Y eso es una cuestión absolutamente innegable, ¿no? Y luego, pues, en fin, es que la señora Díaz, yo no comulgo con sus postulados ideológicos, pero tiene otras formas, tiene otro talante, claro. Tiene otra forma de tratar a los, por ejemplo, a los periodistas, a los rivales políticos. Es otra historia, ¿no? En fin, hizo una reforma laboral que le aplaudió la propia COE, es decir, la patronal. Es decir, PP, es una persona que ha fajado consensos y que no genera rechazo. Es decir, la señora Montero, el señor Iglesias y el señor Echenique, Belarra es una pobre segundona, generan un rechazo social importante. Y luego, lo decía muy bien. En fin, Eduardo Inda, diciendo esto. Si Eduardo Inda y un votante progresista creen que es una buena noticia el veto a la ministra de Igualdad, una de esas dos personas se equivoca y no es Eduardo Inda.
En fin, el motivo esgrimido públicamente para justificar este veto es que la presencia de la ministra de Igualdad en las listas penalizaría electoralmente a Sumar por los marcos que sobre ella ha logrado instalar la derecha mediática. Bueno, quiero que escuchemos, para acabar, algo que ha dicho esta mañana un tal Iván Redondo en Espejo Público. A un Sumar que tiene que explicar a toda la izquierda del PSOE por qué tiene en este momento menos escaños que Podemos en solitario, que Unidas Podemos entonces, cuando todas las expectativas, y eso hay que explicarlo bien, apuntaban a lo contrario en este momento. ¿Y a qué lo atribuyes? A ver, yo creo que la clave es la siguiente, más allá de las cuitas que se puedan tener con determinados líderes de Podemos, porque se mezclan muchísimos temas. Yo creo que sumar no puede ser vetar, tiene que ser sumar y ya veremos si multiplicar. Para mí, que la audiencia siga el juego, pero ¿de verdad alguien piensa que se está integrando a Unidas Podemos? No, la sensación que se traslada es que se les está humillando. Ese es un elemento que Sumar va a tener que analizar en los sondeos. ¿De verdad se integra a Unidas Podemos sin Irene Montero? ¿Sin el apoyo de Pablo Iglesias? ¿Sin el apoyo de Pablo Echenique? En la modalidad que sea, yendo en listas o no, ni entro en eso. Pero cuando tú empiezas una campaña, y esto es un adelanto electoral, que la izquierda ha decidido que hay que adelantar las elecciones, esto es un elemento estructural que ya se está empezando a ver. Y en mi opinión, es un error, porque además le dan a la derecha un argumento, que es echarle a Irene Montero a la cara estas 6 semanas. Y para mí es un error no haber integrado a Irene Montero si quería ir en listas. Yo desconozco si quería ir en listas, pero creo que es un error del que parte Sumar. Y, como veis, las primeras sondeos, porque puede agudizarse. Antes lo apuntaba Teresa en la mesa con mucho acierto, tienes un 58%, casi un 60% de electores que quieren repetir con Sumar viniendo de Unidas Podemos, viniendo de Podemos en concreto, pero tienes ya un 20% que se va al Partido Socialista. Y lo más importante para que todo el mundo entienda, sobre todo, esta superioridad de la derecha tan aplastante, ¿no? Cristalino, Iván Redondo. En fin, todavía hay una semana para que haya una rectificación. Gracias, Manu. A la ministra Montero la critican por ser mujer. Van a por ella por ser de izquierdas. Y van a por ella por ser de clase trabajadora. Son 2 clases de violencia. Violencia machista y violencia de clase. Nos interpela a todos y a todas. ¿Cuál? Afino Génovas, adelante. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. El avance en los derechos de las mujeres y el feminismo genera una reacción que está calando muy fuerte en la política entre adultos y entre jóvenes también. Un fenómeno que los sociólogos están observando no solo en España, sino también en América Latina y en Estados Unidos. El auge del antifeminismo en redes digitales y la sofisticación de los ataques al feminismo desde las extremas derechas. ¿Cuál es una de las claves de los discursos de las extremas derechas en Europa y en América Latina? ¿Qué es lo que más atacan? El feminismo. Efectivamente, y no se hace puntualmente por machistas sueltos que se oponen a los avances, sino que es todo un movimiento antifeminista organizado que se articula a través de una red de organizaciones neoconservadoras y populistas de derecha y que está inundando las redes sociales. La extrema derecha ha convertido el antifeminismo en su bandera política. Esto es algo que ha calado con fuerza en sectores considerables de la población y es tan variable el fenómeno que ya tiene varias ramas dentro del mismo movimiento. Por un lado, el antifeminismo de corte más tradicional, como el que enarbola Vox en España, son los que recurren al concepto de la ideología de género, niegan que exista violencia machista, promueven el concepto de violencia intrafamiliar, consideran que se criminaliza al hombre y se victimiza a la mujer al hablar de la violencia de género, se autodefinen como defensores de la familia tradicional y los valores tradicionales y se agrupan en redes transnacionales neoconservadoras como el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia o la Conferencia Política de Acción Conservadora, por ejemplo. En Latinoamérica, que también está pasando por un auge de antifeminismo, estamos hablando de otra rama del mismo movimiento de corte más religioso, la nueva derecha cristiana evangélica que va en contra de las políticas de igualdad, abogando por la moral y por la defensa de la familia cristiana. Una región donde más del 80% de la población dice profesar algún tipo de religión, pues imaginen lo que puede calar este discurso, ¿no?
Eso es. Estos antifeministas religiosos fortalecen sus alianzas con organizaciones como el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, Citizen Go, etc. Y luego está el otro brazo del antifeminismo que combina a los religiosos con los seculares para captar los votos de ambos y defiende por un lado los valores tradicionales y por el otro al macho blanco harto de lo que ellos denominan el extremismo feminista. Uno de los representantes más destacados de esta rama es Javier Milei en Argentina, pero también José Antonio Kast de Chile o el propio Jair Bolsonaro. Sea cual sea la corriente dentro del antifeminismo, lo cierto es que están movilizando a muchísima gente, sobre todo en las redes sociales. Campañas como Con mis hijos no te metas, aborto no es ni una menos, el aborto no se celebra, no a la ideología de género, salvemos las dos vidas, fueron creadas y financiadas desde estos grupos conservadores y tuvieron un impacto considerable en redes sociales. Un estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud analizó la influencia de la misoginia digital en los jóvenes y reveló que cada vez hay más entre ellos que creen que las mujeres se han pasado de frenada a la hora de defender sus derechos y que van a por ellos. ¿Cómo y por qué tienen esa percepción, Ina? Pues por toda una serie de estrategias digitales de gran impacto. No solo se trata de hashtags en Twitter que acabamos de repasar, se crean también memes, se crean cuentas de TikTok con millones de reproducciones, se ridiculizan los argumentos del feminismo, se banaliza el tema de la violencia machista, se viralizan mensajes de consumo muy fácil, muy superficiales que no fomentan ningún debate y calan. Además, se ensalza a varias figuras del mundo periodístico, académico e intelectual que justifican esas creencias dándole una base científica que no deja de ser discutible, pero se acoge como si fuera la verdad revelada, más o menos. Así han ascendido figuras como Jordan Peterson o Ben Shapiro, oradores brillantes que han centrado sus ataques a la izquierda o al progresismo en varios temas, pero sobre todo en el feminismo, lo que les ha dado una enorme notoriedad entre todos aquellos hombres y señores que se sienten perseguidos o atacados por las leyes de igualdad. Sí, que son dos figuras, por cierto, Peterson y Shapiro, que tienen sus reflejos en el mundo hispanohablante en forma de varios imitadores, vamos a decir, mucho menos brillantes, pero igual de radicales, o más incluso. Y luego está el otro plan de la ultraderecha para echarle más tierra a las políticas de igualdad, feminizar su propio rostro para que sus ataques parezcan críticas legítimas. Claro, cuando las machistas son las mujeres, alguien puede empezar a pensar que tal vez es cierto eso de que las feministas se han podido pasar, ¿no? Y a esto recurre tanto Vox, todos recordamos el furibundo ataque de Carla Toscano contra Irene Montero hace unos meses, como también los fascistas italianos que tienen a Meloni pidiendo que la llamen primer ministro, y también se dio cuenta de ello Javier Milei en Argentina, que tiene de candidata a la vicepresidencia a Victoria Villarruel, contraria al extremismo feminista, como lo llama, y negacionista del terrorismo de Estado en Argentina, dicho sea de paso. La socióloga Beatriz Ranea le puso un nombre a esta táctica, mujer escudo. Son mujeres que han llegado ahí al poder gracias al feminismo, pero que lo rechazan radicalmente y que a la extrema derecha le sirven para elaborar un discurso que le es útil. No están en contra de las mujeres, sino del feminismo porque es contrario a los hombres, a la familia o a los menores. Son las mujeres auténticas frente a las feminazis. Eso es, y así es como se capta el voto femenino y se legitiman los ataques al feminismo y el desmantelamiento de los derechos conquistados. Escuchen este trozo de la entrevista a Victoria Villarruel, la mano derecha de Milei, para darse cuenta a dónde nos pueden llevar esas mujeres escudo. ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? Mira, para mí estaba garantizado con la unión civil. Yo te tengo que ser franca, en lo legal estaba garantizado, estaban garantizados determinados derechos. ¿Había que ampliarlos? Sí, pero llamarlo matrimonio, que es una institución que tiene que ver, si querés, más con lo religioso, sacando eso, para mí todos tenemos pero derechos no tiene ante que ver la con ley. los religiosos, ley civil, matrimonio. Sí, por supuesto, pero es posterior a la consagración de la institución del matrimonio, que es una institución previamente religiosa. No, el matrimonio fue laico. Los matrimonios se celebraron a lo largo de la historia en instituciones civiles. Sí, por supuesto, pero tienen toda una connotación que es de tipo religioso. Entonces, me parece que en la unión civil estaba garantizado plenamente y aquellas cosas que no tuvieran su reconocimiento legal había que ampliarlas y listo. ¿Te molesta que los gays podamos tener el mismo tratamiento que los heterosexuales? No. ¿Y no, entonces? estaba garantizado.
De hecho, hay un montón de familias, hay un montón de parejas heterosexuales que no se casan o que... Claro, pero los que bueno, quieren casarse... estaban en unión civil también, o en una unión irregular en algunos casos, Sí, o sí. de hecho... La idea es tener todo, estar irregular en unión civil o matrimonio. Sí, pero no me molesta. ¿Por qué me habría de molestar? Pero por eso te lo pregunté. No, para nada. Bueno, igual que ser mujer no hizo mejor a personajes políticos como Margaret Thatcher, tampoco va a hacer mejor a todas estas mujeres que siguen defendiendo la posición que durante siglos han ocupado los hombres en nuestras sociedades. Recientemente un diputado ruso pidió que se ilegalizara la ideología feminista por extremista. No creo que tenga mucho recorrido esa propuesta, aunque tal y como está Rusia tampoco sería de extrañar. En cualquier caso, no es nada más que otra representación de la reacción que causa este movimiento. El feminismo da miedo, pone en duda valores que han configurado la esencia de la masculinidad durante siglos. Esto explica que incluso en sociedades como la rusa, por ejemplo, donde impera la ideología patriarcal y el feminismo tampoco ha experimentado el mismo auge que en otras partes de Occidente, el movimiento antifeminista sí haya encontrado un apoyo considerable incluso entre las propias mujeres. Y el feminismo, como muchas otras ideologías, como muchos otros movimientos, no está exento de cometer errores, no está exento de división y de posturas que incluso a las feministas nos pueden gustar más o menos, pero eso no significa ceder ante estas estrategias digitales y discursivas y comprar los argumentos de la reacción sobre un movimiento que, entre otras cosas, es responsable de que algunas estemos hoy donde estamos y de que todas tengamos los derechos que hoy tenemos. Unos derechos que, como nos dejó claro Margaret Thatcher con los derechos sindicales, no son eternos e inviolables. Se pueden perder, los podemos perder. Y este es un retroceso que no nos deberíamos permitir porque lograr el avance ha costado y sigue costando muchísimo. Buena prueba de ello es lo que le está pasando a Irene, a la que mando mucha fuerza. Gracias, compañera. Una cosa entonces es trabajar y promover la igualdad ante la ley. Otra cosa es el embrismo, que es la muerte del macho. ¿Yo qué dije? Yo, por ser hombre, blanco, rubio, de ojos celestes y tener pene, no voy a pedir perdón. En fin, tremendo a la colección de fachas que hemos puesto hoy. En fin, hoy contamos con Paula Obregón. Paula, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y por atender a La Base también. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta como muy obvia, pero creo que tu tuit ha sido como muy aleccionador, muy interesante. ¿Qué le pasa a tus exnovios? Bueno, la verdad es que tengo exnovios muy bien intencionados, pero que no dejan de ser hombres por muy de izquierdas que sean. Y en general tengo la suerte de que no son de esas personas que odian a Irene Montero por haber puesto en cuestión sus privilegios. Pero incluso con todo eso, creo que con lo que está sucediendo ahora mismo en el contexto político, no son capaces de dimensionar la importancia que tiene para todas nosotras el veto a Irene. Ellos lo interpretan más como un juego político de los de toda la vida, ¿no? De qué es lo que reporta más votos, qué es lo que reporta menos votos, si este liderazgo resta, entonces tiene sentido apartarla de las listas. No hacen un análisis más allá. Y creo que en este sentido está viendo con mis exnovios y con los de todas un poco un mansplaining generalizado, ¿no? De lo que tenemos que hacer con Irene Montero, y al mismo tiempo las feministas precisamente lo que estamos reivindicando es que la figura de Irene Montero en las instituciones es esencial para defender nuestras demandas precisamente en las instituciones y en las cámaras, ¿no? Como lo ha estado haciendo durante toda esta legislatura. Y entonces me resultaba muy llamativo estos días que frente a esas posiciones de mis ex o incluso de mis amigos hombres que no le daban la importancia que realmente nosotras estamos diciendo y reivindicando que sí que tiene, me he encontrado con feministas de muy diverso palo, en realidad. Estuve el otro día, por ejemplo, en un evento que organizaban desde el Orgullo Crítico, que estaba repleto de feministas anarquistas, había abolicionistas, regulacionistas, de todo tipo. A muchas de ellas no les gustaba Irene o tenían muy pocas cosas o muchas cosas en las que estaban en desacuerdo con Irene. Y aún así estábamos todas de acuerdo en que el veto a Irene era un ataque contra todas que busca el disciplinamiento de todas nosotras. Entonces sí que me resultaba curioso ese contraste entre cómo para los hombres de mi vida no es importante y es como la salida de una política más de las instituciones, ¿no? Mientras que para todas las mujeres que tengo alrededor está siendo bastante dramático en términos políticos.
¿Qué tal, Paola? Yo quería preguntarte qué aspectos de tu vida cotidiana como mujer, no sé, tus relaciones sexoafectivas, tu día a día en lo laboral, qué de estos aspectos se han visto mejorados gracias a las políticas que se han llevado a cabo desde el Ministerio de Igualdad. Pues mira, como mujer y también como feminista, yo creo que lo principal ha sido ver que esos discursos que emitíamos desde las calles de poner el consentimiento en el centro, de que solamente sí fuese sí, de ser respetadas a nuestra libertad sexual, tanto para decir que no como también para poder decir que sí. Eso antes éramos 4 locas que lo decíamos en nuestros grupos de amigos, lo decíamos en una fiesta y lo que recibíamos era, pues miradas de asco, en ocasiones miradas de condescendencia o un tía te estás poniendo muy pesada, ¿no? Y entonces como que haya existido ese refrendo por parte de las instituciones hasta el punto de que se haya publicado en el BOE, independientemente de la reforma que posteriormente hayan hecho el Partido Popular y el Partido Socialista juntos, ese refrendo discursivo por parte de las instituciones ha sido clave para que ahora en nuestro día a día sintamos que lo que decimos está validado también por las personas de nuestro alrededor. Ha sido un refrendo bastante importante, creo que ha supuesto la instauración de un cambio de paradigma en cómo entendemos las relaciones sexuales y cómo entendemos el consentimiento y los cuerpos de las mujeres y nuestra libertad sexual en todos los ámbitos, hasta en los espacios más cotidianos. Luego, las leyes que ha desarrollado el Ministerio de Igualdad, algunas ya están viendo su aplicación, como por ejemplo puede ser las bajas menstruales, que las mujeres que tengan una regla dolorosa ya pueden ir a su médico de cabecera o a su médica de cabecera y solicitar estas bajas, pero muchas de nosotras estamos pendientes también de la ejecución de muchas de esas políticas por parte de las comunidades autónomas que tienen que llevarlas a cabo, también las que están ahora gobernadas por el Partido Popular, como puede ser el desarrollo de centros de crisis 24 horas, 7 días a la semana, para que podamos acudir todas las mujeres de manera gratuita a recibir asistencia psicológica especializada, asistencia jurídica, apoyo en caso de sufrir una agresión sexual en el momento de tu vida, además en el que haya sido la misma noche o hace 20 años. Entonces, bueno, creo que ahora hay otras instituciones que tienen la responsabilidad de poner en marcha todas esas políticas y que las leyes que ha impulsado el Ministerio de Igualdad también tengan una traducción en nuestra cotidianidad de manera efectiva. Manu. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar por un argumento que está surgiendo en estas últimas horas que digamos que censura que se hable o que se exprese descontento con el veto a la ministra de Igualdad, ¿no? Y que plantea que bueno, que ya está, que ahora hay que callarse, hay que salir, hay que sonreír, hay que tirar para adelante, pasar página, ¿no? Y esto de hablar de esto, de mostrar descontento por este veto, no, porque eso resta y hace daño también. ¿Qué opinas de ese argumento? Bueno, yo opino que a mí me habría encantado poder callarme, pero para eso tendría que no haber habido ningún veto a la principal feminista que simboliza el feminismo en las instituciones de nuestro país y que ha llevado nuestras principales demandas feministas de las calles al Boletín Oficial del Estado. Soy la primera a la que le habría encantado poderse callar, ir el próximo día a las urnas y depositar mi papeleta para sumar con muchísimo orgullo, pero mientras el veto esté ahí, pues bueno, hasta que no se cierren las listas definitivas, vamos a seguir haciendo ruido. Creo que no es justo y siempre se nos pide a las feministas que nos inmolemos en nombre o en pos de otras luchas más importantes, ¿no? que las que nosotras defendemos, que los derechos de las mujeres, que los derechos de las personas LGTBI, y creo que estamos un poco hartas de tener que hacer sacrificios en silencio y desde la abnegación en pos de lo que los hombres o incluso mujeres que tienen una forma de entender la política bastante masculinizada en términos de poder, nos dicen que tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, me parece que no haría falta enunciar esa defensa que puede estar distrayendo de lo importante en realidad, que es tratar de aunar todo ese voto progresista en una misma papeleta para lograr impedir el gobierno del PP en solitario o incluso del PP con Vox. Pero es que no nos han dejado hacerlo. O sea, quiero decir, cuando a ti te atacan, lo normal es que te defiendas. Y bueno, no debería hacer falta, pero la está haciendo. Ina. ¿Qué tal, Paola? Te quería preguntar cómo se valoran en el exterior los avances del Ministerio de Igualdad en España. Sí, bueno, yo creo que nos han llegado bastantes informaciones a lo largo de toda esta legislatura
de que las políticas, tanto en materia feminista como en la lucha contra las violencias machistas, como en el desarrollo y el avance de los derechos del LGTBI, han sido muy bien considerados en el mundo. Lo veíamos en la entrevista que le hacía la revista Time a la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo veíamos en los informes del Comité CEDAW, que ponían en valor el avance que se había dado en materia de igualdad. Hemos sido, si no me equivoco, el primer país de Europa en contabilizar, por ejemplo, los feminicidios fuera de la pareja o expareja como datos oficiales, algo que no se hacía hasta creo que el año pasado. También la ministra de Igualdad fue invitada a la ONU hace pocos meses, cosa que bueno, no sucede siempre, ¿no? Diversos países de América Latina también la han invitado y ha trabajado conjuntamente con diferentes instituciones. Veíamos a Eli Gómez Alcorta el otro día salir en Twitter, así que me venga a bote pronto a la cabeza, defendiendo a Irene Montero, a la exministra de la Mujer de Argentina. Creo que ha habido un gran apoyo internacional. Lo último que conocíamos era también que España había pasado de ser, me parece que del puesto número 10 al puesto número 4 en materia de derechos LGTBI según el índice Rainbow. Y bueno, esto lleva sucediendo durante toda la legislatura. También la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, visitó España, creo que fue también el año pasado, porque se puso mucho en valor los protocolos que se habían llevado a cabo durante la cuarentena para la defensa de las mujeres frente a la violencia machista, que en esos entornos se reproduce. O sea, ha habido multitud de apoyo internacional a la ministra. Paula Aragón, muchísimas gracias por atender a la base. Mucha fuerza con todo. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Llegamos al final y vamos a terminar con un temazo. Machirulo, escóndete, de Tongo. Hasta mañana.